Hola, ¿cómo están? Saludos, muy buenas noches y a todos los que nos están también esperando la transmisión para el próximo, en la tarde o el día siguiente, pues buenos días y buenas tardes. Es un privilegio estar con ustedes. Hoy quiero compartir algo de lo que estaba pensando anoche, que estaba orando, escuchando mi Biblia, y estaba escuchando un tema que me importó mucho, lo que sucedió allá en Israel hace muchos años, cuando el gobierno de Israel tenía diferentes reyes y entre ellos estaba un rey que fue el más perverso de ese tiempo. Dice que era el rey Acab, un rey que hizo tantas cosas malas como fue incluso casarse con una Sido Fenicia, que era una mujer que adoraban dioses falsos. Y por supuesto, él excedió toda la maldad que los ancestros de él habían cometido en Israel como gobernantes. Y eso pues me impactó cuando dice que había un hombre que se llamaba Elías. Elías era un hombre de un lugar, de una zona rural, con pues una convicción, y que de verdad le hace entender a uno que se necesita mucho coraje para llegar de una zona rural a un rey, a una población, es la capital del reino como era Samaria para entonces. Y él llegó y le hizo una confrontación fuerte. Fue cuando dice que llegó, ese relato está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Y es que dice que llegó Elías Tisbita, que se levantó. Me gustaría leerlo, está por aquí bien accesible. Que resulta en Primera de Reyes, decía, capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a unos cuervos que te den ahí de comer. Y él hizo conforme la palabra de Dios, y se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Me encanta eso, cuando una persona tiene una convicción fuerte, con toda confianza, cree lo que Dios le dice y se enfrenta, se tiene la necesidad de enfrentar a quien sea, porque tiene una convicción. Entonces vamos a hablar ahora de tres palabras que son bien elementales para la vida de una persona. Una es la convicción, otra es el carácter y otra es el compromiso. Oye, que comienzan con C las tres, y tiene que ver que una convicción es básica para poder uno tener una posición clara contra lo que considera que no es dentro de sus principios. Este caso, Elías era un profeta de Dios. Y Acab era un rey pagano, aunque era el rey de Israel, pero él no tenía ni la más mínima intención de agradar a Dios. Aún dice que hizo lo malo más que todos sus otros antecesores, reyes de Israel. Y resulta que Elías se levanta y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. O sea, como quien dice, mi palabra tiene suficiente autoridad porque estoy hablando de parte de Dios. Yo tenía una convicción muy profunda, muy fuerte. Y eso es como de las cosas más importantes que una persona debe de tener para vivir una vida victoriosa. Y yo quisiera que usted se haga estas preguntas conmigo. ¿Cómo evaluamos una persona que tiene una difícil de cambiar sus ideales o sus pensamientos, o sea, su conducta o su modo de pensar?
Algunos pueden decir que es demasiado terco, es una persona tosca que no deja que le sugieran o que no cambia de opinión. Puede ser que tiene convicciones, eso es más bonito, pensar que tiene convicciones claras, tiene convicciones bien cimentadas. Y esa persona no se le va a dejar ir por cualquier cosa que le digan, porque tiene convicción. Pero puede ser, y que sean preguntas posibles, si usted tal vez las ha podido pensar también por ahí. Ahora cuando usted ha visto este tiempo que hemos pasado, muchos días de cuarentena o de pandemia, más bien dicho, que tenemos prácticamente la oportunidad de ir viendo cambios drásticos en nuestro quehacer diario. Los que estábamos acostumbrados a salir a algún lado, los que estábamos acostumbrados a hacer X cosas sin ninguna restricción, y que de repente una crisis nos cambia como las prioridades. Alguien puede decir, yo antes pensaba que era más importante eh, mi descanso en la casa, y hoy pienso de que también es importante mi libertad. Bueno, un ejemplo. O puede decir alguien, yo antes no valoraba el tener la oportunidad de levantarme todos los días e ir a trabajar, y ahora me siento como aislado, como encerrado, como encarcelado, porque no puedo salir cuando quiero. Como cuando resultaba que teníamos que dar el número, salíamos a comprar cuando teníamos el número de DUI que autorizaba esa salida. Yo me sentía como, hey, uno con su dinero, con su necesidad. Una vez tuve que ir a buscar medicina para mi mamá, y no era el día que me correspondía con mi DUI. Mi mamá estaba enferma, ella tiene muchos años de edad ya, y yo no pude comprarle la medicina porque no era el día que le correspondía a mi número de DUI. Entonces, evaluamos que cambian las preguntas. Las preguntas cambian, y también las conductas. Por ejemplo, una persona, dicen que conductualmente una persona cambia de hábitos, bien, unas 3 semanas de hacer una cosa se le convierte en hábito. Entonces puede pasar que tenga un cambio. Entonces, pero una convicción, propiamente una convicción, no se deja llevar porque hay cambios de eventualidad, porque hay otras cosas que le van absorbiendo su tiempo. Entonces, por eso es importante considerar cuando una convicción es suficientemente fuerte para que nosotros nos ponemos claros qué es lo que realmente se tiene que hacer. Y yo estaba pensando en eso y les quiero compartir a ustedes porque a mí me llamó la atención y me sirvió. Los que hemos sido, los que somos cristianos, los que estamos acudiendo regularmente a una iglesia, tenemos un devocional, tenemos un tiempo de lectura de la Biblia o de oración, y cuando ya tenemos 3 meses de no reunirnos como cristianos, alguien puede decir como que ya nos enfriamos, ya tenemos otras prioridades. Algunos se van a quedar como que ya no les interesa mucho, pero es porque no hay mucha convicción, déjeme decirles. La vida personal de la relación con Dios no es porque nos invitan a un grupo cristiano, no es porque tenemos un compromiso religioso, no es porque tenemos que hacerlo para quedar bien con fulano o con sutano, sino que hay una convicción, y eso es precisamente lo que significa tener convicciones precisas, claras. Y eso puede ser un motivo para que muchos que me están escuchando o viendo este día puedan pensar, hey, ¿cómo están mis convicciones? ¿Cómo estoy yo en mi relación con Dios? ¿Tengo de verdad convicción de que Él es mi Dios, que yo tengo una relación con Él, que no es porque no pueda ir a la iglesia, no es porque no pueda estar reuniéndome con mis hermanos, sino que porque tengo la oportunidad y la necesidad siempre de tener una relación privada, una relación muy personal con Dios? Convicción. Me encanta también unas personas que aparecen ahí en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, que eran de los esclavos o de los cautivos que llevaron de Israel, de Judá, perdón, para Babilonia, y fueron llevados que tenían que adorar, por orden del rey Nabucodonosor, tenían que adorar una imagen que él había levantado para que se adorara por todos los que vivían en Babilonia.
Y estos tipos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que llegaron al momento donde les tuvieron que confrontar porque ellos dijeron, no podemos adorar a esa imagen que el rey ha levantado. Y en el versículo, allá por el versículo 3, 15 al 18, habla de que el rey les incriminó directamente, ustedes tienen que adorar a esta imagen que yo he levantado, a esta estatua, al oír los instrumentos musicales, y si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego, un horno de fuego ardiente que había preparado para los que no adoraran esa imagen. Y dicen los varones, le dice, sepa, oh rey, que Dios puede librarnos del horno y de sus manos, pero si Él no nos librara, aún nosotros no adoraremos a su imagen o a su estatua. Convicción. ¿Qué convicción? Unos muchachos que habían llegado cautivos, que estaban en otro país, con otras costumbres, con otras leyes, con otras culturas, enfrentándose directamente al rey del mundo más poderoso de ese entonces. Convicción. Y el carácter que ellos manifestaron, que yo diría que es como lo más fuerte, que por fuerte que sea una circunstancia, por difícil que parezca, no se doblega ese carácter. El carácter no es aquel bravucón, no es aquel que parece muy macho, puede ser muy gritón, sino que el que tiene una convicción clara, una convicción certera, una convicción firme, y tiene la capacidad de responder por eso, de decir, esta es mi postura porque esto es lo que yo creo. Y eso es lo que nosotros queremos emular, que haya una convicción que no porque me dicen, no porque me imagino, sino que porque yo creo, estoy convencido, estoy seguro. Eso también el apóstol Pablo lo dice muy bonito allá en el libro que le escribe a los romanos, que dicen en el capítulo 8, versículo 31, que dice que estoy seguro quiere decir que no tenía ninguna duda. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Qué convicción, qué carácter, qué compromiso. Ese es el punto de donde queremos aferrarnos en esta noche, es decir, ese compromiso que se sobrepone a cualquier problema. Y vaya bien para nuestra vida. Yo no sé usted, yo no quiero estar alzando el dedo acusador o hacerle creer de que usted no está bien. Yo no solo le comento que a mí me enseña que mis convicciones deben ser tan profundas, tan certeras, tan firmes, que mi carácter esté cada día siendo dirigido y moldeado para parecerse más a Cristo, para que yo pueda tener cada día más mi compromiso con Él, de que nada me pueda apartar de su amor. Nada, nada es nada. Y ese nada tiene que estar siempre bajo el propósito de Dios. ¿Cuál es el compromiso que tiene con Dios? Quiero ir concluyendo con algo que también le quiero comentar, que si hemos visto tantas cosas en este tiempo, hemos considerado que hay personas que están con problemas de inseguridad, con temores, algunos hasta enfermos. La gente se enferma de temor, de angustia, de preocupación. Yo he visto gente desesperada, algunos con alguna validez, ¿verdad? Tienen algún problema económico, problema de salud, problema familiar, otro problema de trabajo, qué sé yo. Pero hay algunos que no tienen el mayor problema para la gran preocupación que tienen. Entonces,
a lo que a mí me ha funcionado y le quiero trasladar a ustedes. Que aunque a veces puede sentirse que como que el hilo se arranca, se rompe, Dios está con nosotros. Yo he pasado en estos tiempos, les puedo decir, ya son 3 meses de incertidumbre, casi que uno tener un personal que a quien tiene que responderle con salarios y con prestaciones y que no hay ingresos suficientes con esto de las limitaciones de salida que hemos tenido por nuestra oficina, hemos estado bloqueados con el trabajo y le puedo decir que me sentí un poco de tiempo muy preocupado. Pero retomo lo que Dios me ha hablado a través de su palabra, que dice que Él está con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a fallar, siempre nos va a sustentar. Y ahora, claro, no está todo resuelto en lo natural, pero en mi vida espiritual estoy viendo un túnel a la salida. Estoy viendo que sí, Dios tiene el control y vamos a salir adelante. Vamos a ver la bendición de Dios aún en estas circunstancias, aún en estos problemas. Porque si de una cosa estoy seguro, que Dios tiene el control. Él sabe cuál es el propósito por el que nos está trabajando. Puede ser que esté trabajando nuestro carácter. ¿Qué pasa? Puede ser que necesitemos un poco más de dependencia de Él. Miren, muchas veces nosotros lo que hacemos es pensar, ay no, es que yo tal cosa, así lo que usted tal vez no ha vivido una circunstancia donde tiene que depender, como quien dice, ya no depender de su fuerza, sino depender de lo que es el poder de Dios. Y con esto voy a cerrar, le voy a invitar a que si usted está pasando un momento de crisis, un momento de situación difícil, que no se siente seguro, que sus convicciones están tambaleando, que su vida está como entre el sí y no, le invito a que ahora le podamos decir al Señor con palabras sencillas, con palabras directamente de su corazón, dígale, Señor, yo quiero esta noche aprender a confiar en ti. Yo no sé qué propósito tienes para mí, no sé cuál es el testimonio que va a salir de esta situación que estoy viviendo. No entiendo, pero yo recibo tu dirección. Yo quiero pedirte que ahora seas el que dirige mi vida, que controles, me ayudes a controlar mis pensamientos, esas actitudes, esas preocupaciones. Pongo todas mis cargas delante de ti y las deposito sabiendo que tú me dices que las traiga. Echa sobre Jehová tu carga. Esa es la palabra de Dios para ti esta noche. Tranquilo, tu convicción debe ser, Él está contigo, tú tienes algo mejor de Dios para ti y Él te dará la respuesta. Te bendigo y en el nombre de Jesús, sé valiente que vas a salir adelante porque Él tiene un propósito especial para tu vida.